¿Qué tal? Les damos nuevamente la bienvenida a una emisión más de Camino a la Gubernatura. El día de hoy tenemos, como ya haremos una costumbre en este programa, un invitado del ámbito político, quien platicará con nosotros sus impresiones sobre diferentes temas de la región de Puebla y de la República Mexicana. Me acompaña en la conducción de este programa Benito Ánimas Arellano. Licenciado, bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Beto? Muy buenas noches. Pues bueno, nos encontramos aquí en Jicotepec de Juárez, en la parroquia de San Juan Bautista, que es muy bella, por cierto, y hay que visitarla porque tiene mucha mística, Beto. Y bueno, también decirle al público que tenemos a un personaje, al doctor Enrique Doher Guerrero, médico de profesión, y bueno, fue uno de los rectores más jóvenes de la Universidad Benemérita de Puebla, y que también tuvo una trayectoria como presidente municipal, después logró ser diputado local y actualmente acaba de terminar pues la Diputación Federal. Y bueno, también se dice que es uno de los fuertes aspirantes a la gubernatura del 2016, la mini. La mini gubernatura, exactamente el tema que pues forma parte de la mira esencial, de la mística de este programa, Camino a la Gubernatura. Él será un personaje de los involucrados en el interior de su partido en la búsqueda de la candidatura. Las encuestas lo han posicionado así y pues como referente de su partido y en vías de probablemente ser uno de los posibles candidatos dentro de estas contiendas al 2016. Camino a la Gubernatura se dio a la tarea de lograr una entrevista con él, por cierto, muy amena, muy interesante, directamente en la sala de reuniones de su oficina de gestión como diputado federal en ese entonces, licenciado. Sí, pues estuvimos y tuvimos la oportunidad de estar en su oficina platicando con él, además previo a su informe virtual, que fue exactamente hace unos días cuando él informó en la capital poblana acerca de toda su gestión en el carácter legislativo, y que bueno, un poblano que ha tenido la trascendencia porque él quiere y ama a Puebla, así nos lo manifestó. Claro que sí, tendremos una plática con el funcionario de carne y hueso. En primer lugar nos hará una semblanza de su vida, sus primeros años, sus estudios, sus años mozos. También nos platicará de cómo fue que él incursionó en la política, pero también no deja de lado hablarnos de su vocación como médico, que le gusta ejercer esta profesión, pero bueno, la vida le ha dado la oportunidad de desenvolverse en la política, podemos decirlo con un récord perfecto en manera o materia electoral, mismo que lo posiciona en el electorado como un posible candidato a la gubernatura representando el tricolor. Falta todavía cierto tiempo para determinar esta candidatura, al menos al interior de su partido, pero bueno, como referente dentro del PRI en el estado de Puebla, logramos esta entrevista que vamos a compartir con la gente. Así es, Beto, pues bueno, sin más preámbulo, los invitamos a ver y escuchar al doctor Enrique Doher Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos en la oficina del doctor Enrique Doher Guerrero, diputado federal por Puebla, quien amablemente nos recibe esta noche aquí en su oficina, y le damos las gracias, doctor Enrique Doher, gusto saludarlo y gracias por recibirnos. Al contrario, Benito, gusto en saludarlos a ustedes, a nuestras amigas, amigos de toda la Sierra Norte, de Huauchinango, de Jicotepec, de Zetamena, de todos los municipios que conforman el Distrito 01 federal. Bueno, nosotros estamos conocedores de muchas de las cosas que usted ha tenido en su vida, pero también la gente pregunta siempre a los candidatos cosas muy diferentes, pero a veces el candidato, cuando andan en campañas o andan haciendo trabajos políticos, a veces no conocen un rostro social. Claro. Y esta tarde, como lo habíamos dicho que íbamos a estar en Puebla por la noche con el doctor Enrique Doher, sí. Queríamos saber cómo es Enrique Doher y cómo quiere que lo vea la gente de la Sierra Norte. Por eso le preguntamos a él, ¿cómo fue su juventud, doctor Enrique Doher? Pues Benito, muchas gracias, y por supuesto yo creo que la gente tiene todo el derecho y además el interés de conocer a la persona, porque siempre conocen al político, al que sale en los periódicos o en la televisión. Y bueno, yo me considero una persona
normal como cualquier ciudadano, insisto, de Puebla. Tuve una infancia yo creo que muy adecuada. Mis padres, don Enrique Doher, doña Carmen Guerrero, y tuve un hermano que lamentablemente falleció, Antonio Doher, falleció a los 24 años víctima de consecuencias de un accidente. Pero tuve una infancia tranquila, feliz en la ciudad de Puebla. Yo vivía en el barrio de Los Remedios, uno de los barrios tradicionales cerca del centro histórico, y ahí transcurrió buena parte de mi infancia, jugando como cualquier niño en la calle con los vecinos de algunas vecindades y todo esto. Mi abuelo, que era migrante libanés, tenía algunas fábricas textiles y bueno, estábamos cerca en unos departamentos cerca de las fábricas. Pues viví una infancia, digamos, mixta también del lado de mi madre, don Alfonso Guerrero, que fue mi abuelo, doña Dolores Luna, mi abuela, y bueno, ellos vivían en Santa María. Entonces me tocó ver también uno de los barrios tradicionales de Puebla, el de Santa María, y convivir con mucha gente muy sencilla y jugar, como digo, fútbol en la calle, en calles de terracería. Y bueno, estudié la escuela primaria, secundaria y preparatoria en un instituto particular de ciencias agrícolas. Creo que pudimos hacer una buena carrera académica desde ahí. Y pues, insisto, fue una juventud y una infancia muy grata, de buenos recuerdos, mis padres trabajando, mi madre una mujer muy trabajadora, de la cual pues seguramente su ejemplo de trabajo y de constancia me marcó para el futuro. Y posteriormente pudimos cambiarnos de casa a la colonia Prados Agua Azul, que fue donde viví ya buena parte de mi juventud, la secundaria y la preparatoria, y posteriormente ingresé con gran orgullo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como estudiante de medicina a mediados de los 70s, cuando era la Universidad Democrática, Crítica y Popular, una universidad masiva, muy politizada, cargada a la izquierda. Recuerdo que cuando yo llegué a la universidad, el rector era Sergio Flores y había muchos conflictos con el gobierno. Posteriormente fue rector el ingeniero Luis Rivera Terrazas, después Alfonso Vélez Pliego, y uno de los mayores orgullos para mí, por supuesto, fue haber estudiado en la universidad pública, una de las mejores instituciones, graduarme como médico cirujano. Después estuve 2 años en el hospital universitario haciendo mi internado de pregrado, después me gradué, hice mi servicio social también en el hospital y ya me inclinaba hacia la investigación científica, a estudiar un posgrado, y mi tesis la hice sobre resultados de electroencefalogramas. Ya me interesaba mucho el estudio del sistema nervioso y del cerebro. Optaba yo por ser o cirujano o neurocirujano o hacer neurofisiología. Son esas etapas de la juventud en la cual uno se va decidiendo qué es lo que quiere hacer. Y decidí estudiar el posgrado en fisiología con especialidad en neurofisiología. Bueno, antes de eso, algo que pocos conocen, antes de entrar a medicina, pues yo tenía cierta facilidad para las matemáticas y la física. Y estaba tentado a estudiar esas materias. Al mismo tiempo, la música era algo que me atraía mucho. ¿Qué tipo de música? Pues la de esa época, el rock, y pues me tocaba la época de los Beatles, de los Rolling Stones. Buena música, doctor. Muy buena música. Y con algunos compañeros de la preparatoria hicimos un grupo musical y yo tocaba la batería. ¿Cómo se llamaba el grupo? No le pusimos nombre, la verdad es que nunca progresó, porque también pensé estudiar música. De hecho, estuve un semestre en la escuela de música viendo cómo eran las cosas. Me gustaba mucho la batería y la tocaba hasta que tuve que decidir vocacionalmente si estudiaba medicina o me dedicaba a la música. El resultado es que estudié medicina y muy orgulloso de ser médico. La música me sigue gustando, no toco la batería, no toco en ningún grupo, pero bueno, de joven son las inquietudes que te dan y que te van formando como ciudadano. ¿Y por qué escoge medicina? Pues fue siempre una profesión que me atraía mucho.
Yo creo que también influyó que mi padre como siempre tuvo el interés de estudiar medicina y no lo hizo. No había ningún médico en mi familia, entonces me convertí como en el orgullo de esto. En la preparatoria también tenía facilidad para la biología y esto me gustaba. Y también recuerdo, porque son las cosas que marcan, en mi juventud había una serie de televisión, la tele era en blanco y negro, que se llamaba El Doctor Kilder, que era muy famosa. Una serie Entonces, muy famosa. un médico muy afamado, claro, norteamericano, y era como el héroe. Entonces yo me imagino que todo eso marcó. Pero bueno, fue vocacional. Insisto, yo estaba dudando entre estudiar física y matemáticas, seguir una carrera en la música o medicina, y pues aquí estoy, como médico. ¿Y sí ejerció su carrera? Sí, claro. ¿Qué tanto tiempo? En el hospital universitario algunos años antes de estudiar el posgrado y meterme de lleno a la vida académica y después a la vida política. Pero me gusta la clínica, fue algo que aprendí mucho y de vez en cuando, por supuesto, a familiares o amigos hago alguna consulta y hasta donde me han dicho no soy tan desatinado, más bien sí tengo ojo clínico. Pero bueno, la medicina hay que respetarla, hay que actualizarse. Si algún día dejo la política, pues no tengo duda en abrir un consultorio y dar consulta. ¿Cómo llega a la rectoría? Esa es una de las preguntas más interesantes, porque yo me lo he preguntado y no sé. A algunas gentes les he dicho que si yo entré a la universidad pensando que iba a ser rector, no. O sea, yo seguí una carrera académica, era natural que estudiando el posgrado me ofrecieron una posición en un instituto de investigación. Empecé como profesor desde abajo, profesor investigador muy joven, y era la formación del entonces ¿Cuántos años? Departamento de Ciencias Fisiológicas. Tenía yo 22, 23 años. Muy joven. Sí, sí, estaba recién egresado de la facultad. No tenía malas calificaciones, entonces tampoco era de los mataditos, pero me iba bien en la escuela. Entonces, y me apasionaba la medicina y su estudio. Entonces, entro a trabajar y empiezo a hacer una carrera académica. Me convierto posteriormente, se hace un posgrado en el departamento que yo estaba del Instituto de Ciencias, que después se convirtió en instituto. Y me convierto en secretario de la maestría, después coordino el departamento. Y bueno, en la universidad se hacía mucha política. Y a mí me tocó la época de los 70s y los 80s donde el país estaba en efervescencia. No solo por un cambio de régimen, sino el surgimiento de prensa independiente. Recuerdo yo leía mucho el Excelsior de Julio Scherer, surgió la revista Proceso, entonces era lo que también les llamaba la atención a mis colegas. Sí leía libros de medicina, pero también leía mucho de política. A Daniel Cosío Villegas, por supuesto a Enrique Krause, a otros escritores que aunque hacían literatura también hablaban de política, como Carlos Monsiváis o Carlos Fuentes. Recuerdo mucho su libro Tiempo Mexicano, que lo leí, era la época de transición entre Luis Echeverría y López Portillo. Creo que por ahí le tocó de Retrato Hablado también, ¿no? Sí, claro. Me tocó ver muchas cosas, por ejemplo, leer las novelas de Luis Espota, que eran palabras. Palabras mayores. Palabras mayores, exacto. Que eran libros que hablaban de manera novelada de lo que era la vida política del país en esa época. Entonces, la política me interesaba, pero todavía no militaba en un partido político. La universidad estaba muy cargada a la izquierda, yo respetaba a mis compañeros del entonces Partido Comunista, del Partido Socialista, pero yo no milité en eso. Bueno, ya estando en la universidad, daba clases en medicina, en odontología, en psicología y hacía investigación científica. De tal suerte que una de las áreas de mayor politización era el área de investigadores, que tenía fuerza y tiene fuerza afortunadamente en la universidad. Y vienen las elecciones de rector en 1987, donde compite un primo mío, José Dóger, por primera vez. Él había sido funcionario con Alfonso Vélez Pliego, que fue rector del 80 al 87, 81-87, después de Luis Rivera Terrazas, que es una época donde la universidad despega en investigación, aunque seguía teniendo problemas de masificación y de calidad. Y bueno, en ese año yo lo apoyo desde el área de investigación. Pierde la rectoría él en ese momento, la universidad entra en una crisis enorme,
que algunos recuerdan, tuvimos 2 rectores, mucha violencia. Yo ya era trabajador de la universidad y no había dinero ni para pagar la nómina. En fin, muchos problemas. Y en 1990, después de tener rectores interinos, junta de gobierno, se vuelven a hacer elecciones, vuelve a competir José Dóger, lo vuelvo a apoyar y gana la rectoría. Entonces, digamos, es ya mi paso más franco a una vida política dentro de la universidad. Después de eso, el entonces rector me propone hacerme cargo de lo que era la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado. Yo ya había terminado mi posgrado, pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores, que recién se formaba, y me propone apoyarlo ahí. En ese entonces yo tenía 31 años, 32. Muy joven. Entonces, pues, como decimos, le entro al toro, aunque había gente con una gran experiencia. Teníamos un consejo de investigación con investigadores muy reconocidos, de muchos años. Y bueno, fue curioso, Benito, porque ahí me daban de vida política 2 meses. Decían, este muchacho no va a durar, está muy joven. Y pues les duré 7 años. Entonces, creo que es una etapa en la que la universidad, no solo por mi actividad, que finalmente uno es, no solo se estabiliza, la hace el entonces rector, despega académicamente, perdón, hay más recursos, y en el ámbito de investigación se multiplican los posgrados, y posgrados de calidad, que me toca a mí, y ya se convierte la Secretaría en vicerrectoría, perdón, como vicerrector, trabajar mucho esa área. Yo creo que me fue dando un nombre y un respaldo con la comunidad universitaria. Exacto. Porque hay que recordar que en la universidad el rector se elige por voto, es voto ponderado. O sea, nos tocó transformar también el estatuto universitario para que el voto de los profesores tuviera un peso, el de los estudiantes otro. Y el de los directores. Tripartita, digamos. Sí, y regresar a que el Consejo Universitario eligiera al rector con sus representantes. Bueno, de tal suerte que cuando concluye su gestión José Dóger, pues habíamos varios aspirantes a la rectoría, estamos hablando de 96, 97, y se me menciona a mí como uno de los probables. El gran problema es que nos apellidábamos igual, pero yo puedo decir que el entonces rector ni me apoyaba y se mostró muy imparcial. Y había muy buenos candidatos, el entonces secretario general, el tesorero. Y resulta que competimos en 1997 por la rectoría. Y compito contra un doctor en física muy reconocido, que después se convirtió en mi vicerrector de investigación, Pedro Huernas Tejeda. Y bueno, fue una competencia muy intensa, con urnas transparentes, y ganamos la rectoría en 1997. ¿Cuál fue la votación? No la recuerdo, pero ganamos amplio. 2-1, 3-1, con urnas transparentes y con un ambiente muy crítico. Y tenía 39 años, estaba muy joven. Yo era uno de los rectores más jóvenes de esa época. Cuando iba a las reuniones de rectores no creían que fuera rector, la mayoría tenían 60 años, 65 y me veía muy chavo. Pero bueno, logramos hacer un buen papel. En ese entonces el gobernador era Manuel Bartlett Díaz. Me tocó establecer una relación que afortunadamente se convirtió en amistad al paso del tiempo. Un hombre muy reconocido, había sido secretario de Gobernación, secretario de Educación y precandidato a la presidencia de la República por el PRI. Y bueno, me toca una etapa ya de mayor desarrollo en la universidad de 97 a 2004. Me reelijo en 2001 porque se cambia la ley de la universidad y el rector puede estar 2 periodos de 4 años. Me reelijo con el apoyo mayoritario de la comunidad y bueno, pues continúo trabajando, muy orgulloso de ser universitario, y llega el año 2004 donde hay cambio de autoridades en el estado, se elige gobernador y se elige presidente municipal. Y recuerdo que en ese entonces en los medios de comunicación ya se mencionaba al rector de la institución, a un servidor, como un posible aspirante tanto al gobierno del estado como a la presidencia municipal, sin que yo lo hubiera buscado. Aquí también quiero mencionar que en mi juventud me afilio al Partido Revolucionario Institucional, pero como rector pues tengo que mantener una actitud imparcial, no hago una militancia activa en términos de ir a reuniones del partido, etcétera. Como militante. Sí, como militante, o sea, digamos priista, pero la universidad es plural,
no podía Claro. yo decir la universidad es del PRI. Total que en ese entonces, pues el partido, su dirigencia, empiezan a mencionar mi nombre como posible aspirante a la presidencia municipal de la capital, que la gobernaba Acción Nacional. Además. Sí, ya llevaba gobernando 2 periodos alternos. El primer alcalde del PAN fue Gabriel Hinojosa, después fue Mario Marín. Marín le deja la presidencia municipal a Luis Paredes Moctezuma, que fue un hombre muy polémico, con muchas cosas muy discutidas. Y me toca a mí competir en ese ambiente cuando Mario Marín también fue candidato a gobernador del estado. Y ahí, digamos, ya se ve más mi carrera política fuera de la universidad. Bueno, digamos porque ya tenía usted la apertura de poder participar, de mostrarse cómo era usted con una persona con vocación de servicio. Yo quería decirle antes de seguir en la charla política, de que está hablando ya, usted cuando, 2 preguntas se me vienen a la mente, cuando usted es rector por primera vez, tan joven, ¿qué piensa? Y la otra, ¿cómo es Enrique Doher con el estudiantado? Bueno, como figura política el rector en esas épocas y desde los 80s y 70s, el rector de la universidad era una figura pública, digamos, después del gobernador, el presidente municipal, el arzobispo, el jefe de la zona militar, estaba el rector. Porque la institución pues tenía muchísimos estudiantes, está en la vida central de Puebla. Digo, ahora hay muchas universidades, sí, pero en los 70s, 80s pues estaba la UAP, después fundaron la UPAEP y luego la UTLA, pero no había más instituciones. Entonces tenía una fuerza muy importante, una fuerza política, una presencia social y un apoyo de la ciudadanía. ¿Cómo era mi relación con los estudiantes? Muy cordial. Yo creo que, bueno, pues insisto, llegué a rector muy joven, entonces me veían muy cercano y teníamos total apertura, sobre todo con los maestros y los estudiantes. Como rector acudía permanentemente a las escuelas a ver la problemática, a los informes de labores de los directores. Se involucraba, perdón, en la universidad. Totalmente. Además la conocía muy bien, pues, mi alma mater, ahí estudié y conocía toda la institución y nos dedicamos a buscar recursos para mejorar la calidad. En mi rectorado se multiplicaron los edificios que necesitaban las escuelas, se multiplicaron el equipamiento de laboratorios, algunos con fuertes inversiones, se incrementó el número de investigadores nacionales, que la hacía después de la UNAM una de las universidades principales del país en investigación. Y nos dedicamos mucho a trabajar eso. Algo que me llena de orgullo, Benito, es cuando yo llego a la institución que ya iba despegando, recuerdo que en los solicitudes de trabajo que aparecían en los periódicos y esto decían un puesto, por ejemplo, de contador público, decían requisitos y al final decía egresados de la UAP no se presenten, como si fueran de mala calidad. Entonces yo decía, mi reto es que los de estudiantes de la UAP sean muy solicitados para puestos de trabajo. Pues en síntesis lo que le quiero decir, cuando salgo de rector en una de las principales empresas de Puebla como la Volkswagen, que es muy exigente, había una bolsa de trabajo para egresados de la UAP. Exclusivamente. Sí, entonces digo, tanto de ingeniería electrónica como hasta de contaduría, porque los estudiantes, digo, como en todas las universidades hay buenos alumnos y buenos egresados, pero la mística de trabajo del estudiante de la UAP fue cambiando. Primero porque había un examen de admisión riguroso, nos concentramos en la calidad académica, en tener las condiciones para una educación adecuada, porque en una universidad donde había 150 alumnos en un grupo, pues, imposible tener calidad. Entonces se fueron cambiando las cosas, el profesorado fue mejorando su nivel académico, teníamos cada vez más profesores con grado de maestría y doctorado. Entonces fue un cambio radical, acompañado de las políticas públicas que la CEP impulsaba. Y bueno, para orgullo de todos los poblanos, la universidad hasta la fecha sigue siendo una de las mejores del país. Bueno, déjeme decirle, doctor, por qué le hice esa pregunta, porque a la llegada de usted, y lo ha comentado mucha gente en Puebla, ya hemos tenido la oportunidad de vivir en Puebla, y la transformación con usted se da de una manera tajante, donde usted, digo, yo entiendo que muchos rectores hicieron su esfuerzo,
pero usted marca la diferencia, hace un parteaguas en la universidad y de ahí es donde la sociedad escoge a una persona no por su militancia política, por si perteneciera o no, no, al contrario, la gente le hace un reconocimiento a Enrique Doher como rector y lo ve como una persona con sentido de pertenencia hacia la sociedad y le dan la confianza para poder emitir que usted pueda ser candidato a la presidencia. Yo creo que por ahí va la sociedad con usted, acompañándolo por su buen trabajo. Pues muchas gracias, Benito. Sí, en alguna ocasión digo, este análisis muy completo, me lo habían dicho de esa manera. Y bueno, el trabajo en la universidad fue un trabajo colectivo, no solo fue de Enrique Doher. Digo, a mí me tocaba conducir los destinos, pero era la calidad de los profesores, de los alumnos. Es una gran comunidad de miles de personas que íbamos en un mismo sentido, dentro de la pluralidad, porque en la UAP, en mi época y hasta la fecha, había gente que estaba en el PRI, pero también gente que estaba en la izquierda, en el PAN, o que no tenía partido. En la esencia, la comunidad universitaria es crítica por naturaleza. Desde el estudiante más modesto hasta el investigador más encumbrado, pues pueden hablar con el rector y criticarlo y decirle. Esa era la política de puertas abiertas que impulsamos en la institución, una vida institucional muy sólida y que fue reconocida tanto en Puebla como fuera de ella con el despegue de la institución. También se dieron las coyunturas de tener el apoyo, eso lo tengo que reconocer, de gobernadores como Manuel Bartlett, como Melquiades Morales, que casi todo su sexenio me tocó ser rector. Y, por ejemplo, Manuel Bartlett, es algo que pocos reconocen, fue como gobernador el que donó el predio a la universidad donde está el Centro Cultural Universitario, que yo lo gestioné porque quería hacer un centro como el de la UNAM, la sala de conciertos y, en fin, cosas que ahora pues es una de las áreas de mayor despegue en la zona de Angelópolis, que es la zona más cara del estado, ¿no? Entonces, pues fue donado a la institución, el patrimonio de la universidad se multiplicó y bueno, ahora es una realidad que el rector que me siguió a mí pudo consolidar. Yo dejé el proyecto andado y ellos tuvieron la suerte de consolidarlo. Bueno, pasando después de eso, ¿cómo llega la candidatura a presidente municipal? ¿Y cómo es Enrique Doher como presidente municipal? Pues Benito, es una de las etapas más interesantes en el plano político porque me faltaba un año para terminar, año y medio para terminar el rectorado. Y empieza a mencionarse en los medios, en los ámbitos políticos, la posibilidad incluso de que pudiera ser candidato a gobernador. Pero bueno, en ese entonces recuerdo, los aspirantes estaba Rafael Moreno Valle, que estaba en el PRI, Mario Marín, que era el más fuerte, había sido presidente municipal, y algunos más. Sin embargo, también se veía con buenas posibilidades el que encabezara yo la candidatura a presidente municipal, que era la elección más competida de todo el estado. Yo lo pienso mucho, la verdad es que no me convencía de dejar la vida académica, pasar a una vida partidista y tal, pero bueno, finalmente tomo la decisión personal. Hay una sucesión en la universidad pues ordenada, que eso era lo que me preocupaba, que la universidad no se desestabilizara. Llega como interino Enrique Agüera, que después ya pudo reelegirse y hacer cosas, y me convierto en candidato del PRI a la presidencia municipal. Y en efecto tuve un alto apoyo ciudadano. Tengo el orgullo, Benito, que 11 años después he sido el candidato más votado del PRI. En ese entonces sacamos casi 250,000 votos. Es ahí donde yo le digo que la inercia no es casualidad, la política es circunstancias, sí. Pero el hombre que trabaja va cosechando, doctor. Y con un equipo competente, no solo fui yo, tuve un equipo de campaña muy bueno que después me acompañó en la presidencia municipal y llegamos a la presidencia municipal con una alta votación porque Acción Nacional pensaba que lo podía repetir y ganamos con más de 50,000 votos de diferencia, que en ese entonces era una diferencia poco creíble en la ciudad. Y empezamos la gestión de presidente municipal, el gobernador, insisto, era ya Mario Marín, y tratamos de trabajar juntos. Me tocó enfrentar muchos problemas, una deuda enorme que había dejado Luis Paredes, producto de sus obras, deudas en UDIs, me acuerdo, unidades de inversión, que era carísimo. Reconvertir la deuda fue mi primer reto. Bueno, el primer día que llegué al ayuntamiento… No había dinero. No había dinero, no había gasolina para las patrullas
y habían cancelado los seguros porque los edificios históricos del ayuntamiento estaban asegurados, es una zona de temblores. Entonces, casi yo tomé protesta y a trabajar, empezar a ver con algunas gasolineras que le dieran servicio a las patrullas en la idea de pagarles. La nómina, si no recuerdo mal, del ayuntamiento era de 26 millones quincenales o algo así, y había 4 millones en caja. Entonces, no, el alcalde que se fue una cosita. Eran las 12 de la noche del día que yo tenía que tomar, pues generalmente los alcaldes se iban un día antes, permitían que el nuevo equipo entrara. No, mi equipo entró a las 12 de la noche el 15 de febrero. No durmieron ese día porque pues, legalmente el 15 de febrero es cuando empieza el periodo. Y ya me instalo, yo conozco mi oficina hasta el 15 de febrero en la tarde, noche. No la pude conocer antes porque no se iba. Como decía que su gestión acababa el 14 de febrero, se fue el 14 de febrero a las 12 de la noche. Así se las gastaban. Recuerdo que en broma decía, se llevó hasta el mouse de la computadora, porque había una computadora vieja ahí en la presidencia municipal y cuando vi, ¿dónde está el ratón para mover? No estaba. Entonces ya cambiamos muchas cosas, logramos enderezar el rumbo del ayuntamiento y nos dedicamos a hacer la obra pública que se necesitaba en Puebla, porque veíamos un gran rezago en pavimentación, en bacheo, en alumbrado. O sea que además para mí fue un reto porque dejar la vida académica, que era una cosa, a pasar enfrentarte a la una sociedad. vida política y con cosas de todos los días, desde los mercados, conflictos, más de miles de colonias en la ciudad de Puebla, una de las megalópolis del país, la cuarta ciudad más poblada, con rezagos de décadas. Nada más, por ejemplo, un caso. Una población cercana a Puebla, San Miguel Espejo, por cierto, con una alta concentración indígena, que está por el norte de la ciudad, llevaban 50 años pidiendo un camino, porque ellos hacían casi una hora y cuarto para llegar a Puebla cuando estaban a 10 kilómetros. Eran los que peleaban que si no había este camino no iba a haber elección alguna vez. Así es. Bueno, pues yo cuando fui me dijeron, aquí todos han prometido y ya no le creían a nadie. Dije, yo les voy a construir el camino. El orgullo, Benito, es como una muestra. Construimos el camino que llevaban pidiendo 50 años. Y el traslado de San Miguel Espejo a la ciudad se convertía de 1 hora y cuarto en 10 minutos. Entonces, Fantástico, ¿eh? Y además la gente muy agradecida y bueno, regularizamos colonias. La primera vez que dimos escrituras en colonias irregulares del sur, hicimos un fuerte programa de pavimentación. Nosotros no dijimos 1000 calles, pavimentamos más de 1000 calles en todo el trienio. Hicimos obras importantes, 11 puentes, entre otros el del 475, que ahora me critican mucho, pero en ese entonces resolvió un problema vial, que después la ciudad creció y pues se tenía que hacer. Incluso llevan 3 presidentes municipales que no lo han modificado. Yo digo, si está tan mal, ¿por qué no lo han modificado? Se tiene que modificar, porque cuando yo hice esa obra, bueno, el ayuntamiento que presidí, no estaba el centro de servicios del gobierno del estado, que tiene miles de gentes, no estaba el Hospital Ángeles, no había el TEC de Monterrey, solo estaba Angelópolis como centro comercial. Entonces la ciudad ha crecido mucho por allá. Entonces, claro, pues las vialidades tienen que ampliarse o tienen que modificarse para el flujo vehicular. Recuerdo que cuando hicimos ese puente como una muestra, la ciudadanía hacía en horas pico media hora para pasar un crucero. Media hora. De ese entonces, de hace más de 11 años. Ahora, pues en horas pico sí tienen que hacer filita, pero no tardas más de 5 minutos en pasar el puente. Que además no es solo un puente, es un paso a desnivel, que por cierto también poca gente ha visto. Es un paso deprimido muy prolongado y nunca se ha inundado. Y mira que llueve fuerte en Puebla, porque una de las cosas que me preocupé con el área técnica es que lo hicieran bien, porque dije, un día llueve, se inunda y se ahoga alguien. Drenara, bien. Nunca se ha inundado y espero que le sigan dando mantenimiento porque es un puente bien hecho, a pesar de todo lo que digan, dentro de las limitaciones que teníamos de presupuesto y de no expropiación. No expropiamos nada para poder hacer el puente. Ahora si lo van a ampliar, estoy leyendo que les va a costar 400 millones y van a expropiar casas, cuando todo el distribuidor, porque es un distribuidor vial, no es solo un puente, en la época que lo hice costó 140 millones. Entonces son referentes. Pero bueno, regresando al tema, hicimos mucha obra pública,
Ganamos premios nacionales, el premio Hábitat, que es un premio que se desoldaba en la época en que el presidente era Vicente Fox y este gobierno era priista. Entonces, en 3 años logramos hacer muchas cosas por la ciudad. Hubiéramos querido hacer más, pero tanto la falta de recursos como la falta de tiempo nos lo impidió. Mejoramos la seguridad pública. Cuando llegué a presidente municipal había asaltos a tiendas de conveniencia, o sea, estas tiendas que están abiertas 24 horas, asaltos a bancos, y logramos abatir eso drásticamente. Cuando llegué había un asalto cada mes a un banco. Después ya no había ni un solo asalto en ningún momento a bancos. Bajamos drásticamente el robo en Oxxos y farmacias que estaban abiertas 24 horas. Pusimos cámaras de vigilancia. Nosotros fundamos el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, que hasta la fecha funciona, que es un sistema de videovigilancia con monitores permanentes 24 horas y para despachar patrullas al lugar donde se necesita. No es un modelo que inventamos, lo vimos en otras ciudades del país y del extranjero. Nos vinieron a certificar de Estados Unidos a los servicios de seguridad y muchas cosas que hicimos en el ayuntamiento que sería muy largo enumerarlo. Y digamos, ya estando como presidente, usted también, como dijo, se enfrenta pues al pedimento de todos los días de la gente socialmente. Así es. Y también se enfrenta a los rezagos de esas juntas auxiliares que por años siempre han sido olvidadas. ¿Cómo maneja las juntas auxiliares ahí, Enrique Doher? Es un gran reto porque la ciudad de Puebla tiene 17 juntas auxiliares y algunas con franco rezago. Una de las juntas auxiliares es Canoa, San Miguel Canoa, famosa porque en el 68 lincharon estudiantes de la universidad. Hasta una película se hizo. Los pobladores sí son bastante exigentes y qué bueno que lo sean. Recuerdo que en campaña me hicieron caminar toda la junta auxiliar. Me dijeron, no vengas a un mitin. Y caminamos lo que le llaman allá secciones. Y las mujeres muy, muy bravas. Pues con gusto, le puedo decir, Benito, que atendimos a todas las juntas auxiliares y una donde más hicimos obras fue Canoa. Obras que no son muy lucidoras, pero necesarias. Drenaje, agua potable, porque pues eso luego las autoridades no lo hacen porque no se ve. Gastamos tanto en drenaje, ¿dónde está? Pues está enterrado. Pero es una de las políticas sociales que permite abatir la pobreza. Pero, doctor, digamos, estamos hablando de políticas públicas. Hoy en día el gobierno de Enrique Peña Nieto hace eso. Señores, ahora vamos a construir obras que no sean de gran mágicas, que no sean. Necesitamos primero dotar a las comunidades de electrificación, agua potable. Claro. Y creo que los presidentes, de acuerdo a la circunstancia presupuestal, no había tanto dinero y yo creo que a veces poner un drenaje que al otro día lo pisa y se olvida la gente, sí, a lo mejor no tiene sentido, pero la población crece y creo que los análisis van llevando cuando un servidor público, un administrativo que es un presidente, hace ese tipo de acciones, claro, que se trasladan a hechos grandes para la población en calidad de vida. Por supuesto, Benito, y nos concentramos mucho en eso, en la electrificación. Pudimos remodelar la plancha del Zócalo, que no se había intervenido en décadas. Recuerdo que rescatamos los portales de la ciudad, porque la ciudad es patrimonio histórico de la humanidad, y los portales estaban no solo muy abandonados, sino con cables, y logramos cableado subterráneo en el Zócalo, en la avenida Juárez, que es una de las más emblemáticas de la ciudad. En fin, muchísimas obras que ahorita a la memoria recuerdo, pero fue un trabajo muy intenso de 3 años con un equipo muy competente y que priorizamos el gasto en obra pública, no en gasto corriente o en sueldos. Y enfrentamos una deuda de casi 1,000 millones que me había dejado el antecesor, con muchísimas bombas regadas en el piso, y dejamos una administración saneada. Cuando yo entregué el ayuntamiento, lo entregué sin un peso más de deuda, más que la que ya estaba de mis antecesores, desde la época de Gabriel Hinojosa, Rafael Cañedo, etcétera. Hicimos el mayor porcentaje y gasto de obra de los últimos 3 o 4 trienios y dejamos dinero en caja para que la presidenta municipal que llegara tuviera para pagar. Y gasolina en las patrullas. Bueno, pues ahí estamos ya conociendo la parte de la presidencia municipal.
Después, bueno, como todo servidor público, con la vocación de servicio, porque hay que decirlo, si tiene alma de doctor es porque tiene el corazón ahí, pero la vocación de servicio yo creo que la tiene en su mente de servir a la gente. Y la política se vuelve para usted una cuestión necesaria en su vida, porque ya estando en la política, pues usted también aspira. Y de repente, pues se va de diputado federal. ¿Qué pasa? Sí, antes fui diputado local. Cierto, perdón, de diputado. En el 2010, cuando yo concluyo mi gestión de presidente municipal en 2008, y me dedico a trabajar en una asociación civil, el INDEMA, que es un instituto de alfabetización y educación, una asociación civil nacional. Y con ese empezamos a trabajar para llevar educación y alfabetización a comunidades rurales. Y bueno, vamos trabajando, se vuelve a mencionar mi nombre en la sucesión gubernamental, o sea, cuando Mario Marín termina, y soy uno de los aspirantes del PRI. Habíamos otros 4 o 5 con buen posicionamiento, y bueno, lamentablemente el PRI decide otra cosa, y postulan a Javier López Zavala, que a la postre pierde. Es el primer priista como derrotado. Diputado local, bueno, sale de la presidencia, luego diputado local. Así es, quedo como diputado local Y ya. y trabajo como diputado local casi 2 años. ¿Hay qué iniciativas se presentan? Hicimos varias, entre las otras más importantes. Las que recuerdo para regular las casas de empeño, por ejemplo, que abusaban mucho de la gente de más escasos recursos. Presido la Comisión de Salud, donde empezamos a impulsar políticas, bueno, que el gobierno del Estado implementa, y leyes para regular el tema de salud. Participo en la Comisión de Educación, pero no concluyo mi gestión como diputado local, porque nuevamente mi partido en 2012 me propone ir de candidato a diputado federal, que hace una experiencia única. La verdad es que yo en ese entonces no pensaba ser legislador federal, ya era legislador local, y compito por el 6º distrito de la ciudad, y soy el único del PRI que gana en la ciudad en 2012, que hacemos campaña junto con el actual presidente Enrique Peña Nieto, que gana la presidencia de la República. Entonces pertenezco a la 62 legislatura, que en el caso de los diputados del PRI coordina el diputado Manlio Fabio Beltrones, uno de los políticos más completos que hay en este país. Ha sido gobernador de Sonora, subsecretario, senador, diputado, un hombre con un gran talento. Y es la legislatura histórica porque hace las reformas, las llamadas reformas estructurales, las reformas que en muchos ámbitos se pedían desde hace décadas. La reforma educativa, la reforma energética, la reforma laboral, y bueno, sesionamos muchísimas veces y se hicieron bastantes cambios a la Constitución con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Entonces yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido. Estamos por concluir el periodo de 3 años para el que fui electo, hacer gestiones para Puebla. Participé en la Comisión de Educación, en la de Salud también. Tuve el orgullo de presidir el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, que edita libros, algunos libros de gran calidad, por cierto. Es plural, un año le toca un partido, otro año a otro, y al PRI le tocó el 3er año. Y también ya hacia el final tuve la distinción, y le agradezco a mis compañeros diputados, que me nombraron representante del Poder Legislativo, consejero del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral en esta elección que pasó, la del 7 de junio, que es histórica porque había un nuevo marco legal, un nuevo instituto, porque antes era Instituto Federal Electoral, ahora es Instituto Nacional, con más atribuciones, con más capacidad, con nuevas reglas y mayor capacidad de auditar campañas y candidatos. Y todo ese proceso lo he vivido con gran intensidad, aprendiendo mucho, y pues bueno, en eso estoy. Pero así fue como me convertí en diputado federal. Bueno, en esta legislatura histórica que la sociedad lo ve, porque tenemos ahorita una sociedad pues francamente molesta con todos los partidos. Así es. Y con un sistema que si no se dan esas reformas, este país puede colapsarse. Tendríamos que tener decisiones tan fuertes. Por eso es un punto medular que el presidente, sus legisladores, la Cámara Alta, la Cámara Baja, juegan un papel muy importante
para que esto se lleve. Yo lo he dicho, hay momentos tan difíciles de aprobar una iniciativa porque se pisan callos o intereses y complicidades, claro. Y que este país ya no está para seguir manteniendo ese tipo de saqueo que hacen desgraciadamente funcionarios, hay que decirlo, doctor, porque si algo está molesta es la sociedad. Y creo que las reformas del presidente que empujaron ustedes, creo que van a tener éxito en la medida que también la ciudadanía vaya integrándose. Tenemos una sociedad muy difícil porque México está muy golpeado. Así es, Benito, coincido totalmente con esa apreciación, y cada vez una sociedad más exigente y está en su derecho. Tenemos afortunadamente una sociedad muy viva, cada vez más democrática, tan democrática que ya sabe que con su voto puede castigar o premiar a gobernantes y cambiar partidos. Ya hemos visto alternancia en varios estados de la República, en la presidencia de la República, en municipios, y bueno, en este pasado proceso electoral lo vivimos. De tal suerte que ahora las elecciones tienen que ganar convenciendo. Pero entre las reformas que comentaba, hay una que se discutió recientemente, la ley anticorrupción, que es todo un conjunto de leyes para evitar que en el sector público haya desvío de recursos, y hay penas cada vez más severas. Entonces, eso es un gran avance, reconocido por todos los ámbitos sociales, que veremos en los próximos años su efectividad, porque va a impedir que aquellos servidores públicos que aprovechándose de su puesto abusan, no lo hagan. Y si lo hacen, serán severamente castigados. También la reforma en telecomunicaciones, que permitió, y pronto lo veremos, nuevas cadenas de televisión, más competencia en telefonía celular, bajar los costos. Por ejemplo, el resultado de esa reforma, pues antes nos cobraban la larga distancia, cuando en otros países ya no. Ahora la larga distancia es como una llamada local dentro del país. Y muchísimas cosas que son fundamentalmente, Benito, en beneficio del ciudadano. Por ejemplo, la baja en el precio de las tarifas eléctricas. La oposición no lo creía, pero han ido bajando poco a poco, porque necesitamos tarifas eléctricas competitivas, sobre todo en el sector industrial y en el sector comercial. Entonces, en toda esa tarea me ha tocado participar y me siento muy orgulloso de eso. ¿Qué es lo que más le gustó a Enrique Doher en la Cámara de Diputados y qué es lo que le faltó? Bueno, como siempre, falta tiempo. Somos muchos diputados, o sea, subir a tribuna hay que esperarse, y las iniciativas, cuando uno las propone, pues imagínense, son 500 diputados, entonces, a diferencia de cuando era legislador local éramos 40, entonces cada sesión podía yo subir a tribuna y hablar. Aquí había que esperar. Sin embargo, tuve una importante participación. ¿Qué es lo que más destaco? Pues las reformas, el haber colaborado con el presidente de la República, el formar parte de una mayoría, y que en el Congreso hay una pluralidad en serio. O sea, todas las sesiones se suben representantes de partidos, hacen críticas durísimas contra el presidente, contra el PRI, y bueno, hay un debate de altura serio. A veces es de muy bajo nivel, como todo, pero se aprende bastante. Me tocó a mí participar en la Comisión de Educación, discutir la primera reforma, que fue la educativa. Cuando ustedes recordarán, los maestros de la coordinadora irrumpieron en la Cámara, quemaron vehículos, violencia. Yo estaba ahí adentro, discutiendo con mis compañeros el dictamen, que después se discutió en una sede alterna porque tomaron la Cámara. O sea, nos tocaron cosas muy intensas. Por ejemplo, la primera transición presidencial ordenada. Si ustedes recuerdan, cuando Felipe Calderón toma posesión, fue accidentada, tuvo que entrar por la puerta de atrás, violencia, los diputados dormían en la Cámara, se golpearon. Pues no, yo pude ver al presidente de la República entrar por la puerta principal, tomar posesión, salir ordenadamente, claro, gritando los de la izquierda, los de López Obrador, muy, muy enojados, pero pues bueno, ha sido como las instituciones, un presidente que ganó bien, legítimamente, y pues bueno, está haciendo la tarea que se comprometió a transformar el país. Bueno, finalmente, ya unos días de entregar la Diputación Federal allá en San Lázaro, el mensaje podría ser para dos personas de la sociedad. ¿Qué esperar de los jóvenes ante esas reformas? Y cómo decirle a la sociedad, de una sociedad de adultos, que se está cumpliendo. Pues Benito, para los jóvenes y en general para todos los ciudadanos, las reformas son con un único objetivo de hacer un país más próspero,
más competitivo, que tenga mejor calidad de vida, una mejor economía, se generen más empleos bien pagados y México entre en muchos ámbitos en la ruta de la competencia y de la calidad. Somos una de las economías más grandes del mundo, pero con altas desigualdades. Nuestro reto como sociedad es disminuir las desigualdades y que la gente tenga más oportunidades de educación, salud, vivienda, salario, un salario digno, disminuir la violencia, ese es también otro de los retos importantes, el crimen organizado, abatirlo. Finalmente somos frontera con Estados Unidos y el tema del narcotráfico nos pega mucho. Son grandes retos. Las reformas sin duda van a dar resultados en los próximos años y los jóvenes, que eso es lo que deseamos, tengan mejores oportunidades y un mejor país. Y a la gente más adulta, pues ver que un proceso de transformación lleva años, pero vamos en la ruta adecuada. Por ejemplo, mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria no es tarea de un día, pero vamos en ese camino. Ya ahora se evalúa a los profesores, solo pueden estar ante aula aquel profesor que tenga la calidad y la capacidad. Cuando antes, pues si eras primo, pariente, amigo, recomendado, entrabas a dar clases sin saber siquiera si tenías aptitudes o no. Entonces, ese pequeño gran detalle pues va a cambiar en el mediano y largo plazo el panorama de la educación en el país. Y un país educado, Benito, con mejor educación, es un país con mejores posibilidades de desarrollo, de mejores empleos, de una competitividad, porque vivimos en un mundo global con alta competencia. O sea, no estamos solos en el mundo. Si no nos preparamos, si no mejoramos la educación, las industrias, las empresas, pues vendrán otros países y nos van a comer el mandado. Entonces, en esa tarea estamos trabajando. Yo, desde nuestra trinchera y con muchos más, contribuimos a eso, a que haya un mejor país. Y en el caso de nuestra tierra de Puebla, que es un estado maravilloso, lo mismo. Queremos un mejor estado, con mejores condiciones de vida, con empleo, con seguridad, con educación. Digamos, tenemos un clima envidiable, una situación geográfica única, regiones bellísimas como la Sierra Norte, que yo siempre la pondero con sus montañas, su flora, su fauna. Tienen agua, cuando vemos en el sur del estado, en la Mixteca, que no llueve nunca y no tienen agua. Entonces, pues, orgulloso de ser poblano y de seguir trabajando para Puebla. Bueno, en este paso ya decíamos que finalmente, bueno, hasta aquí en pocos días termina una carrera legislativa que tuvo la oportunidad de servir al país y a los poblanos. Pero bueno, se atraviesan las situaciones y circunstancias políticas en el estado de Puebla y se habla ya de usted y se le incluye en la lista como presunto, digamos, candidato a la minigubernatura, y que en estos momentos se manejan por parte del PRI a varios nombres que ya lo han dicho, lo han mencionado como que quieren también y que están levantando las manos. Tenemos el caso de Merino, de Zavala, de Blanca Alcalá, por ahí Vega Rayet, y obviamente la prensa también lo maneja a usted. ¿Va a esperar los tiempos, los momentos, respetuoso, o qué es la opinión? Digo, para no comprometer más allá por las cuestiones de estatutos. Claro, Benito. Bueno, primero yo agradezco mucho a la gente que me menciona, porque la posibilidad que yo tenga depende de los poblanos. O sea, no solo de un deseo personal. O sea, si los poblanos no te conocen, no te ven con posibilidades, no están dispuestos a votar por ti, pues no tienes ninguna posibilidad de ser nada, ni gobernador, digo, nada en la política. Entonces, afortunadamente aparecemos en todo el estado con un conocimiento importante, con confianza de los ciudadanos y con intención de voto a futuro. Ahora, tenemos que ser respetuosos de la ley. Yo esperaré la emisión de la convocatoria por parte de mi partido, los tiempos, pero sobre todo yo lo he dicho, Benito, haré lo que los poblanos digan. Yo sostengo que ser candidato es una gran responsabilidad, un gran orgullo, un reto, pero lo deben decidir los ciudadanos, no solo uno. Uno puede levantar la mano y decir yo aspiro. O sea, si a mí me preguntas estando en política, y me lo han hecho aquí colegas de la prensa, ¿le gustaría ser gobernador? Pues si estoy en política, claro que sí. Y me gustaría ser gobernador de 6 años. El tema es que hay una reforma legal para empatar las elecciones locales con las federales,
Y por única ocasión se va a elegir un gobernador en el 16 para que concluya su periodo en el 18. Y en 2018 se va a elegir un gobernador de 6 años. Así está la ley. Yo no estuve de acuerdo con eso. Yo dije que sea un gobernador por lo menos de 4 años, 8 meses, para que en el 2021 se eligiera de 6 años, como hace en otros estados de la República. Sin embargo, los intereses del gobierno actual, local, del gobernador que quiere ser presidenciable, pues hizo que se hiciera un mini periodo. Pero aún así, con ese reto, si mi partido decide a quien sea que compita, tenemos que competir y ganar. Y hacer nuestro mejor esfuerzo en esos casi 2 años por cambiar el rumbo del Estado, porque la gente no está contenta con lo que hay. No está contenta con la inseguridad, no está contenta con las obras fastuosas que no tienen inversión en el Estado. El campo está abandonado, hay privatización de servicios como el agua potable en la ciudad de Puebla que se encareció, tenemos la fotomulta que ha lastimado la economía de la gente, tenemos 15,000 despedidos del gobierno del Estado, 15,000 familias tiradas a la calle y con el desempleo, y tenemos una situación muy delicada. Obras importantes se han hecho, pero no todas las que el pueblo necesita. Entonces queremos un cambio y en ese cambio trataremos de estar, pero regresando a la pregunta, esperaré los tiempos y lo que los poblanos digan. Si las aspiraciones, yo nací en este estado, yo me siento orgulloso de ser poblano, lo he dicho muchas veces, siempre, chicharronero, chalupero, como sea, me encanta mi estado, con una gran riqueza cultural, personal, la gente del norte del estado, del sur, de la planicie, y yo quiero lo mejor para Puebla, y si podemos contribuir en eso, estaremos dispuestos a hacerlo, pero la primera y la última palabra la tienen los poblanos. Bueno, pues ahí está el mensaje, le íbamos a pedir un mensaje al doctor Enrique Doher Guerrero, diputado por Puebla, lo ha marcado ya, y bueno, pues nosotros solamente pediríamos un mensaje para la Sierra Norte de Puebla, que bueno, lo ha venido escuchando y también en algunas partes, como lo dicen, a veces hay importantes políticos que por la falta de tiempo o a veces no llega la comunicación, se deja de conocer el trabajo, la forma de pensar. Hoy hemos conocido a un hombre que le interesa su estado, ama su estado y sobre todo es una persona disciplinada en el sentido de que sabe respetar las reglas del juego cuando hablamos de un sistema mexicano. Enrique Doher esta noche habló como es él es la persona que ha estado gestionando allá en San Lázaro cosas importantes para los poblanos. Doctor, muchas gracias y el mensaje para nuestra audiencia. Claro que sí, Benito, al contrario, muchas gracias por esta entrevista, por esta oportunidad de dialogar y saludar a mis amigas, amigos de la Sierra Norte, de Huauchinango, de Jicotepec, de Zetamena, de todos los municipios que conforman esta bellísima región del estado con la cual me siento muy vinculado y muy ligado. Decirles que Enrique Doher es amigo de ustedes, que seguirá trabajando desde donde lo pueda hacer como ciudadano, como político, con puesto o sin puesto, pero siempre con el propósito de servir a Puebla, de engrandecer a nuestro estado y de que cada vez sea mejor. Y muy pronto nos veremos por allá. Siempre me gusta regresar a la Sierra Norte, además con esa comida tan rica que se come en todos los pueblos y municipios de la bellísima Sierra Norte del estado. Un saludo afectuoso y cariñoso y estaremos pronto viéndonos y esperamos que pronto también haya un nuevo rumbo para Puebla y un mejor desarrollo para la Sierra Norte. Pues doctor, muchas gracias, doctor Enrique Doher Guerrero, muchas gracias aquí en este programa especial Caminando hacia la gobernatura, que son temas que nosotros vamos a tocar con diferentes actores políticos del estado, porque es una responsabilidad también escuchar y sobre todo ver cómo ellos analizan a su estado. Hoy esta noche tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Enrique Doher Guerrero y seguramente usted tendrá ya la visión de este poblano que ha hecho muchas cosas, que ya, como dicen platicando, usted se va a convencer de que sí existen hombres con vocación de servicio y esta noche así lo vimos. Gracias, muy buenas noches.